Hola, mente inquieta, bienvenido a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Os me comí unos berberechos y unos ganchitos y se ve que me han sentado fatal, se ve, y me ha quedado esa voz y me ha descalabrado el cerebro, por lo visto. Y no estoy en disposición de hablaros de eneagrama, salvo que se produzca un milagro, un gran milagro. Bien, pues parece ser que se ha producido el milagro. Hoy voy a hablaros sobre el desde en el eneagrama. Desde donde se hacen y se piensan, por lo tanto, previamente las cosas. Bueno, es verdad que se hacen las cosas a menudo sin haberlas pensado, ¿eh? Pero todo afecta tanto la parte de la acción, la parte emocional, la parte mental, evidentemente tiene que ver con la parte neurótica. Neurótica cuando lo enfocamos desde el eneagrama, ¿no? Desde nuestro patrón, nuestro carácter, nuestro patrón neurótico de personalidad. Bien, la palabra clave aquí es el desde. Y vamos a tratar eneatipo por eneatipo, sin alargarme mucho, para que os hagáis una idea, tanto los que no sabéis de eneagrama como los que ya sabéis, creo que os va a servir a los dos, a, a ambos niveles. Y voy a hablaros sobre cómo nos confundimos, cómo justificamos aquello que en principio podrían ser efectivamente habilidades y sin embargo dejan de serlo porque forman parte de, proceden de nuestra neurosis. De ahí que la palabra clave sea ahí, desde. Hay que meterse esto en la cabeza. Desde donde pensamos, desde donde sentimos, desde donde actuamos. Ese es el punto aquí en este vídeo. Bien, aprovecho para deciros que si necesitáis o queréis recibir clases de eneagrama, tanto particulares como en talleres, pues solo tenéis que contactar conmigo aquí abajo en el enlace. Tenéis aquí mi email y nos ponemos en contacto y hablamos. No lo dudéis porque os va a ser de gran utilidad. Sin ninguna duda. Bien. También podéis, evidentemente, también en el enlace de aquí abajo, apoyar este canal y hacer una colaboración económica para animarme a hacer más vídeos. ¿De acuerdo? Podéis hacerlo también. Bien, a lo que iba. El desde. Vamos a empezar por el eneatipo 1 y terminaremos por el 9, ¿eh? Sin que esto signifique absolutamente nada, porque esto es aleatorio, ¿eh? Pero para seguir un orden. Bien, eneatipo 1. El tipo 1 está convencido de que hace las cosas bien y que por lo tanto los demás las hacen mal, ¿eh? Y él las hace bien a causa de su neura de perfeccionismo. Por lo tanto, él te va a decir que la, solo hay una forma de hacer las cosas que es bien. El problema es que no te dice que ese bien es a su manera y que pueden haber, no te va a decir que pueden haber otras maneras de entender ese hacer las cosas bien. Otras maneras que, por supuesto, no van a ser la suya, ¿eh? Por lo tanto, aquí no estamos hablando de que el eneatipo 1 haga exactamente las cosas bien y por eso se empeñe en hacer las cosas bien. Ni las hace mejor que nadie más, aunque procura hacerlas bien, pero el problema es que, como digo, procura hacerlas bien desde su único prisma y, por lo tanto, por bien que las haga, pueden resultar estar mal hechas, mal enfocadas, y además, como no se corrige, pues ese hacer las cosas bien, como lo hace, y ese es el punto de hoy, desde el lugar equivocado, que quiere decir desde su neurosis, pues por lo tanto, él te justificará que hace las cosas bien, porque hay que hacerlas bien, pero no está viendo que las hace mal, o incluso cuando las hace bien, pues procede desde el lugar equivocado. El lugar equivocado, que como nos ocurre a todos los eneatipos, tiene que ver en definitiva, sin alargarme, con ese corazón del niño que quería ensancharse de pequeño para ser el mismo, ese alma que quería ensancharse y fue reprimida por los padres, por la sociedad. Niño, no hagas esto, niño, lo que piensas está mal, niño, lo que haces está mal, niño, lo que sientes está mal y eres un llorón,
etcétera, 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 ¿eh? Y aquí no voy a entrar en la mala o buena fe de los padres o de la sociedad, ¿eh? Eso va a depender y de la oportunidad de cuando se ha hecho o se ha dejado de hacer, ¿eh? Evidentemente. Por lo tanto, ese corazón se ha hecho pequeño, 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 ese alma se ha encarcelado y de ahí esa neurosis. Y de ahí que se hagan las cosas desde, se hagan, se piensen, se sientan, obviamente, desde el lugar equivocado y que sin embargo las justificamos. Cada eneatipo las justifica, ¿eh? Y el eneatipo uno, tipo visceral, el tipo del control, pues su perfeccionismo, pues resulta imperfecto porque lo hace desde el lugar equivocado y además es imperfecto en sí mismo porque el perfeccionismo como neurosis, es decir, desde el lugar equivocado, insisto, pues no puede ser más que imperfeccionismo. No hay más, ¿de acuerdo? Bien, eneatipo 2, eneatipo emocional, de la imagen, de la identidad. ¿M? El tipo 2 te va a decir que hay que ser bueno y hay que ayudar a los demás, ¿eh? Crear vínculos con los demás para poderlos ayudar, porque los demás necesitan y yo no necesito porque soy buena persona. No, tú no es que no necesites, eso en primer lugar, y en segundo lugar, ah, ya entendemos que necesitas como todo el mundo y en segundo lugar que no lo haces porque seas buena persona ni mala persona. Lo haces desde, de nuevo, el lugar equivocado. Quiere decir, estás ayudando, estás sirviendo para recibir amor. Por lo tanto, estás utilizando al otro para recibir amor. Tu corazón realmente no se ensancha, no se ensancha como tú crees que se ensancha y como tú justificas tus acciones por tu gran corazón ensanchado. Ni hablar, precisamente tu neurosis de dar, 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 dar y no darte cuenta de tus propias necesidades es por todo lo contrario, porque tienes el corazón empequeñecido, no lo tienes precisamente ensanchado como tú te crees y como tú justificas precisamente tu neura, que tú no la ves evidentemente como tal, porque tú crees que realmente en tu narcisismo además es porque eres una gran persona, eres una persona de gran corazón que no paras de ayudar a los demás. Pues no, en el fondo es porque te tienes en baja autoestima y necesitas ayudar para así comprar el amor y ser ayudado. Por lo tanto, al punto que vamos, el 2 se equivoca también al no ver desde dónde, desde dónde justifica sus, en este caso, sus acciones, ¿no? Dar amor o dar servicio. Dar servicio que equivale a dar amor, porque se siente pues buena persona, ¿no? Una persona que lo da todo, que lo da todo. En realidad lo da todo para poderlo recibir todo y no se da cuenta de que ese todo ya lo tiene. Por lo tanto, vemos que ese tipo 2 da desde el lugar equivocado y se lo justifica. ¿Eh? Bien, lo racionaliza de algún modo. Bien, entonces, eneatipo 3 también emocional, en el centro de la tríada emocional. ah, entonces, él va a justificar que, a grosso modo, que es lo correcto es hacer las cosas de manera excelente, no tanto perfectas como sería el uno, la perfección, que nadie sabe qué es la perfección, ni el uno mismo, y por eso se lo inventa el uno, decía. Y él decide el uno qué es la perfección. En el caso del 3 lo que quiere es ser aplaudido y por lo tanto no es un tema de perfección, sino de brillar para recibir el aplauso. Y por lo tanto, aunque eso que él ofrezca ah, sea excelente, pero no sea realmente bueno, es decir, una cosa puede ser excelente, pero sin embargo ser inútil. Ser inútil. Al 3 le da lo mismo. Lo que le importa es utilizar esa excelencia para ser aplaudido, no porque la finalidad sea la excelencia de la cosa en concreto que está o que ha desarrollado con excelencia, ¿no? Por lo tanto, el 3 pierde de vista también el desde, es decir, desde dónde él necesita generar esa excelencia. ¿Eh? ¿Desde dónde? Desde el servicio a los demás y servir de forma excelente a los demás, ah, desde un gran criterio ético personal que hace que necesite ser excelente, es decir, desde la honestidad,
Pues no. Ese desde no viene por aquí, aunque él, autoengañándose, se lo repita. Él se va a decir que esa excelencia suya es porque, evidentemente, las cosas no pueden ser mediocres, hay que hacerlas muy bien, y lo correcto es la excelencia. Porque visto así, eso es verdad, efectivamente. El problema es que está ocultando, y además no se da cuenta, es decir, se cree lo que él mismo se repite, desde donde él necesita mostrar su excelencia. ¿Qué quiere decir? De nuevo, en el emocional, 3, desde esa falta de autoestima, desde esa ignorancia sobre su propia identidad, que le hace hacer cosas y brillar en esas cosas para sustituir ese vacío de ese desconocimiento sobre sí mismo, que le lleva evidentemente, en el fondo, a esa falta de autoestima. El 3 siente que es decir, que tiene identidad según lo que hace. El 3, por lo tanto, no es lo que es, sino es lo que hace, según su neurosis. Por lo tanto, ya vemos aquí también cómo el desde de ese eneatipo 3 no tiene nada que ver con lo que él se cree y justifica. ¿eh? Insisto, él se cree que hace las cosas con excelencia porque eso es lo correcto que hay que hacer, no por un tema de corrección moral, como sería el 1, decía, sino por un tema, digamos, como de sentido común. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien hechas para tener algún valor, uno personal, en ese caso sí mismo, que es el valor que no se da a sí mismo y que ya tiene y no se da cuenta que tiene. Por lo tanto, esa excelencia, en realidad, las motivaciones por las cuales excele no tienen nada que ver con la generosidad en dar lo mejor a los demás o en un criterio ético personal, ¿no? De hacer las cosas de forma excelente, sino en una falta de autoestima, y ahí es la neurosis y es ese desde donde él pretende la excelencia. Ya vemos que nada que ver con lo que él mismo se cuenta y ya está convencido, evidentemente. Bien, ya vemos otra vez, insisto 1000 veces, la importancia en el eneagrama, que quiere decir en la psicología humana, del autoengaño, y en este caso, nunca mejor dicho, en el caso del 3, el autoengaño, cómo justificamos, pero no queremos, lo que hacemos, que sería lo que vemos como una gran virtud, pero que en realidad está hecho desde el lugar equivocado, desde la neurosis, que es lo que no estamos viendo. Bien, eneatipo 4, eneatipo emocional, también de identidad, de imagen. A tipo 4 lo que busca es la diferencia, salirse de lo que él considera vulgar, lo mundano, lo que todo el mundo hace. Si todo el mundo hace blanco, yo voy a hacer negro, y así me voy a distinguir y voy a tener una identidad. Por lo tanto, en nombre de la autenticidad, y no se da cuenta que la autenticidad no hay que ir a buscarla, sino que uno ya la tiene en sí mismo, seas del eneatipo que seas, pues el eneatipo 4 se cuenta la historia sin ver el desde dónde le viene esa neurosis. El eneatipo 4 se cuenta la historia de que hay que ser diferente para tener valor, porque lo homogéneo, lo cotidiano, lo mundano, eso no tiene ningún valor en sí mismo. Y por lo tanto, hay que distinguirse como sea. ¿eh? Y así es como lo justifica ese eneatipo 4, pero no se da cuenta, insisto, que lo hace desde la neurosis de, en su caso, un complejo de inferioridad, una falta de autoestima muy profunda, muy arraigada, que hace que necesite neuróticamente sentirse auténtico, y como no se encuentra, busca desesperadamente la diferencia. ¿eh? Y entonces ahí está la neurosis del 4, y que, ya digo, no se da cuenta y la justifica, ignorando ese desde, la justifica de forma superficial, diciéndose que, y ni diciéndose, ya sintiéndolo y yendo en piloto automático, que efectivamente la vulgaridad pues es inaceptable, ¿no? Y la homogeneidad es inaceptable y no marca la diferencia y no tiene ningún valor. ¿eh? Ahí está la trampa del eneatipo 4.
que efectivamente, como ocurre con todos los eneatipos, a través de esta neurosis, el eneatipo 4 puede crear, en su caso, grandes obras de arte o ser muy creativo, muy imaginativo y crear grandes cosas, efectivamente, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de, de el cuento que se cuenta a sí mismo, que se cuenta a sí mismo, obviando, ignorando desde dónde le viene en realidad eso que justifica en una justificación tramposa, la justificación de la diferencia. Bien, pasamos ahora a los eneatipos mentales, de centro de inteligencia mental. Antes hemos visto el uno, que era centro de inteligencia visceral. Hemos visto los emocionales, 2, 3 y 4, centro de inteligencia emocional. Y ahora voy a hablaros de los eneatipos mentales, 5, 6, 7. Empezaremos por el 5, centro de inteligencia mental. Bien, se cortan de emociones para uh, ver, según creen, están convencidísimos, ver el mundo con objetividad, ¿eh? Porque si lo ven solo con la mente, lo observan el mundo, pero no participan del mundo. Fijaros, hacen de espectadores del mundo, en el caso de ese 5, ¿eh? Tiene el convencimiento de que así, no implicándose con la vida, va a ser sabio, va a ser sabio, ¿eh? Y evidentemente la sabiduría no tiene nada que ver con el conocimiento, que efectivamente pueden tener mucho conocimiento porque teorizan mucho, porque mientras teorizan no están en la vida. Y por lo tanto, uno no puede hablar de la vida o ser un sabio de la vida si evidentemente no participa de la vida, si solo se la mira y solo la estudia observándola sin implicarse, ¿eh? El yo no me meto del eneatipo 5, que él está convencido que tiene que ver con un acto sabio, ¿no? Un acto sabio, en realidad lo que hay detrás es miedo, y desde el miedo pues no puede haber sabiduría, como ya se entiende, en ningún caso, ¿de acuerdo? Entonces, uh, ese, esa necesidad de conocimiento del eneatipo 5 no se da cuenta de que no tiene nada de objetivo, porque lo que va a objetivar es, nunca mejor dicho, el objeto mismo, las cosas. El eneatipo 5 objetiva muy bien, eso sí, las cosas, pero es que resulta que las cosas no son la vida. La vida tiene que ver con el pensamiento, con la emoción y con la acción. Y el eneatipo 5 se basa solo en la mente. No quiere decir, evidentemente, que no tenga emociones, sentimientos, sensibilidad, que la tiene y mucha, y que no pueda pasar a la acción. Lo que pasa es que se centra, se empeña por miedo, se empeña en centrarse solo en el cerebro, porque así tiene la sensación de, teorizando en el conocimiento, de que va a entender el mundo y va a estar a salvo en ese mundo. Con lo cual uno se está equivocando evidentemente, porque para estar a salvo en este mundo hay que estar muerto. Es decir, uno no puede estar a salvo en este mundo, solo puede lidiar evidentemente con este mundo y no controlar lo que es incontrolable. Lo que es incontrolable. Y la forma más sana precisamente de estar en este mundo, que quiere decir de estar con serenidad, no con una cabeza loca, miedosa que no para de pensar, que no significa pensar bien, porque pensar bien quiere decir uh, pensar desde los 3 centros de inteligencia, eso sirve para todos, evidentemente, pues está convencido y se justifica que a través del conocimiento que siempre es teórico, y eso es lo que no te dice, que siempre es teórico, pues entonces va a ver la vida de forma objetiva. ¿Eh? Pues no, ni la está viendo de forma objetiva, está viendo las cosas, eso sí, de forma objetiva, pero no la vida, y él está en la vida, aunque no se dé cuenta y se niegue a estar en la vida e insista en ser espectador de la vida, pero evidentemente es un ser vivo y está en la vida, y por lo tanto, desde esa cojera del taburete que solo se acoge a la mente, pues su ilusión de que los demás son los que están descentrados o que hacen las locuras y que él se lo mira todo de forma aparentemente fría y aparentemente todavía más objetiva, pues que él está de algún modo por encima del bien y del mal, en este sentido, ¿no? En el sentido intelectual. Bien, nada más lejos de la realidad, porque en realidad es un analfabeto de la vida. Es un analfabeto de la vida, puede ser un gran conocedor de
insisto, del funcionamiento de las cosas que hay en la vida, pero no de la vida, y allí sí, allí puedes tomar consejo del eneatipo 5. Pero ahí está su error, es decir, confundir ese conocimiento, ese aislamiento que le produce el miedo, aunque no se dé cuenta, evidentemente, porque uno no se levanta por la mañana diciéndose a sí mismo qué miedoso soy o siento miedo, porque esto va en piloto automático. Es un funcionamiento como nos ocurre a cada uno de los eneatipos, evidentemente. Pues entonces confunde esa supuesta objetividad con el desde, que no lo está viendo, no está viendo el desde, y justifica su conocimiento, su mesura, su ahorro, porque son mucho del ahorro, de la rentabilización, y eso lo asocia con sabiduría, con hacer las cosas bien, de forma sabia e inteligente, cuando en realidad no tiene nada que ver ni con la sabiduría ni con la inteligencia, sino que tiene que ver con el miedo y con la avaricia, que es la pasión del 5 que le provoca ese miedo. Eso no significa, evidentemente, que ah, uno pueda hacer, seas del tipo que seas, determinada cosa ah, mm, en determinado contexto correctamente, pero que no haya, en este caso del 5 el miedo detrás. Tú puedes estar haciendo perfectamente una acción, los demás estar efectivamente equivocándose, pero sin embargo esa acción del 5 la estará haciendo siempre desde el miedo. Siempre, digo siempre cuando el 5 está desintegrado, evidentemente, como ocurre en todos los eneatipos. Y ahora me estoy refiriendo todo el rato a la desintegración, al descentramiento de cada eneatipo, ¿no? Para que se vea claro. Bien, espero que haya quedado claro esa ilusión de objetividad, ilusión de desapego, ilusión de conocimiento y de control, para, ya digo, saciar, que eso es lo que no se da cuenta, su miedo, con que realmente esté haciendo bien las cosas o viendo las cosas como la vida lo exige. Y la vida lo exige desde las tres patas de ese taburete, evidentemente. Bien, paso al eneatipo 6. Eneatipo 6, el que se le ve más el miedo, eneatipo mental, eneatipo mental y desconectado precisamente de su centro de inteligencia, que es la mente. Eso no quiere decir que esté loco o que sea estúpido, todo lo contrario, no tiene nada que ver, pero sí que se puede volver pues paranoico, y eso tiene que ver con la mente. Y no estoy diciendo que todo eneatipo 6 sea paranoico, por favor, por favor. Estoy exagerando, que quiere decir llevando al 6 a su extremo de descentramiento. Bien, pues ese eneatipo 6 va a justificar su lealtad a los demás, pero no te está diciendo que esa lealtad se debe otra vez al desde. Al desde quiere decir que no se fía de sí mismo y de hecho tampoco de los demás, pero necesita de los demás porque no se fía de sí mismo y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se va a fiar de los demás, pero controlándolos para que no le sean desleales o que no lo traicionen. Por lo tanto, esa lealtad que es tan bonita en principio, ¿no? Y que se justifica el 6, de hecho no es que se la justifique, es que viene dada, por su neurosis. Esa lealtad fantástica del 6, pues lo que no te está contando es que viene del miedo, otra vez del miedo, viene de esa desconfianza, de esa duda constante, y de ahí su lealtad. Por lo tanto, no es una lealtad que surja de un corazón ensanchado. De nuevo vemos lo mismo. Surge de un corazón empequeñecido, en este caso muy, muy miedoso. Bien, ese sería el caso del eneatipo 6. Y luego, para finalizar con los mentales, eneatipo 7. 7, el que menos parece mental, el que menos parece sobre todo que tiene miedo, y él te va a justificar su entusiasmo, porque es un gran entusiasta y por lo tanto es un gran depresivo, eso es lo que no te va a decir, y no quiere admitir, evidentemente, todo lo que sube baja, donde hay blanco hay negro, y por lo tanto alguien que explosiona y que es un exagerado entusiasta está escondiendo algo, y lo que está escondiendo detrás es miedo y por lo tanto todo lo que sube baja, pues detrás de ese entusiasmo va a haber, como decía, una depresión, que es lo que no soporta. Y diréis, como no soporta nadie, evidentemente, pero menos el 7.
porque necesita estar siempre estimulado, estimulado. Tener opciones para no caer en el vacío existencial, que es lo que le da miedo. No se puede permitir el aburrimiento, no se puede permitir el sufrimiento, ¿eh? Y por lo tanto está en tensión, está en ansiedad, ¿eh? Estoy ya sé que repitiendo muchas cosas de otros vídeos, pero haceros cargo, los que ya me seguís desde hace tiempo, que hay gente que se incorpora en el canal. Entonces, o gente que se ha perdido mis vídeos, que es lo que no debéis hacer, efectivamente. Entonces, el tipo 7, claro, justifica su entusiasmo diciéndote simple y llanamente que la vida son 4 días y que por lo tanto hay que divertirse y que es mucho mejor, evidentemente, estar divertido y divertirse que no estar triste o que estar fastidiado o que estar, en fin, deprimido. Esa es la justificación facilísima, superficial, obvia, ¿no? Que tienen el tipo 7. 7. Y claro, no se lo puedes discutir porque evidentemente es mejor estar entusiasmado que no estar deprimido. Eso es de cajón, eso es de cajón. El problema es que no te está diciendo desde donde él necesita, por lo tanto ya no es natural, necesita a estar siempre arriba, arriba en la ola del entusiasmo, de la ilusión, ¿eh? Y claro, esa necesidad genera, como os decía, una ansiedad. Detrás hay ansiedad e incluso cuando el tipo 7 se descentra al tipo 1, que ahora no me alargaré con esto, pues se vuelve criticón, criticón e irritable, irritable, ¿eh? Porque evidentemente, pues todo lo que sube, como digo, baja, y lo que baja puede o no subir, pero está claro que todo lo que sube baja, no se mantiene, en la vida humana al menos no se mantiene, todo se deteriora, todo tiende al cambio y no puedes estar siempre en la cresta de la ola del falso entusiasmo, porque es un entusiasmo que empujado por esa neurosis de esa necesidad de estar siempre entusiasmado para tapar, es decir, sirve como medicina, en realidad, artificial, para tapar el miedo que hay detrás del sufrimiento, del aburrimiento, sobre todo se ve en el aburrimiento, ¿eh? Por lo tanto, ya se ve claro que el tipo 7 te está justificando, la necesidad y la oportunidad y su carácter entusiasta desde el lugar falso. Desde el lugar falso, ¿eh? Porque no te está diciendo que detrás hay miedo al vacío, miedo al sufrimiento. Eso no te lo está diciendo y esto es el desde. Desde donde necesita, ya mal vamos, si necesitas estar entusiasmado, porque el entusiasmo se siente naturalmente o no se siente. Uno no necesita estar entusiasmado, porque entonces hay algo detrás. Y ese entusiasmo, como digo, es falso. En el fondo es falso, ¿eh? A pesar de que están tan acostumbrados los 7 a mostrarse así y creerse, en su piloto automático que son así de fantásticos, de ahí su narcisismo, que ni se dan cuenta de que están tapando el agujero del miedo al vacío existencial y al sufrimiento. ¿De acuerdo? Bien, otra vez, insisto 1000 veces, la trampa de lo que se dice, lo que uno se cuenta de la realidad dolorosa que hay detrás, que es lo que precisamente el tipo 7 no está dispuesto, todavía menos que cualquier otro eneatipo, si cabe, todavía menos a aceptar ese desde. Ese desde ahora mismo, si me está escuchando un 7, es intolerable porque le desmontas la vida, le desmontas su tinglado falso, su falsedad, ¿no? Y entonces eso es insoportable, insoportable. Pero en lugar de ofenderse, que es lo que hace mucho el 7, porque quiere siempre salirse con la suya, quiere siempre tener razón, de esto he hablado yo en otro vídeo, el salirse con la suya, pues en lugar de ofenderse tanto, lo que debería hacer es agradecer lo que le estoy diciendo, agradecerlo mucho porque le estoy dando la clave, y no porque yo sea magnífico, sino yo lo he aprendido también, o sea, no es que yo destaque aquí en nada, pero le estoy dando la clave de lo que ha ido y continúa yendo exactamente su vida en realidad. Le estoy dando las riendas a las cuales, si en lugar de ofenderse se acogiera, su vida empezaría a mejorar muchísimo, porque su entusiasmo podría ser, a partir de ahora, empezar a ser auténtico, auténtico, no neurótico,
no ansioso, no irritable e irritado, ¿de acuerdo? Bien, y para finalizar no, falta el 8 y el 9. El eneatipo 8, ya entramos en los viscerales, aunque ya hemos hecho un visceral, el 1 es un visceral, y ahora haremos el 8 y el 9. Viscerales, eneatipos con el centro de inteligencia visceral, control, acción. ¿eh? Bien, en el caso del eneatipo 8, él te va a decir que su justificación es que, hay que tener poder. Hay que tener poder porque si no vas a ser aplastado y es mejor tener el poder que no tenerlo. Y entonces tú vas a decir superficialmente que eso es cierto, es totalmente cierto. El problema viene cuando se pasa en el día con el control para el poder, eso ya es neurótico, ¿eh? Y como ocurre en todos los eneatipos, que se pasan el día esa pasión dominante todo el puñetero día, ¿no? Y además ni se molestan, que quiere decir, no nos molestamos ni a entender de dónde nos viene esto, ¿no? Porque ni siquiera nos damos cuenta de que estamos todo el día con lo mismo, ¿eh? Entonces, el tipo 8 con el pretexto, con la justificación que se cree perfectamente, porque es muy evidente, ¿no? Que es preferible tener poder que no tener poder y que la vida va de poder y que así te sentirás protegido y no te sentirás vulnerable. ¿eh? Y eso es lo que no te está diciendo, lo que está ocultando, que es desde dónde le viene esa obsesión neurótica por el control para el poder. ¿eh? ¿Desde dónde le viene? Pues ese miedo, de nuevo, miedo, aunque no sea un mental, da igual, pero es el miedo de ese visceral. El miedo de la tipo 8 es de ser vulnerable y demostrar en definitiva su virtud, que es lo que se llama en enegrama la inocencia. La inocencia. Ese centramiento al 2, al tipo 2 sano, pues es lo que le daría al 8, el tipo 8, auténtica estabilidad y le permitiría estar en su alma, en su verdadera esencia, en su virtud, en su yo, en su yo. Sin embargo, ya digo, él insiste en la importancia del poder, que la tiene, pero el problema, insisto, es que cuando estás todo el día controlando para el poder, entonces, en lugar de ser poderoso, aunque de forma pragmática, empírica, te conviertas en un personaje arriba en la jerarquía del poder, sin embargo, no te das cuenta en tipo 8 que estás siendo débil por dos razones. La primera y más obvia es que estás negando tu vulnerabilidad. Y al negar tu vulnerabilidad, pues estás en una situación ficticia, neurótica. Y no solo porque estás negando tu vulnerabilidad, sino porque además estar todo el rato pendiente de no perder ese poder, eso te esclaviza en la necesidad, precisamente, esa es la paradoja, la ironía, te esclaviza en esa necesidad de estar siempre en el poder, es decir, de no perder nunca el poder. Y eso precisamente te hace, irónicamente, débil, aunque no te des cuenta. Precisamente, ahora hablo del 8, pero podemos aplicarlo, como ya podéis deducir, a cada uno de los eneatipos que os he contado. Cada uno se aferra a aquello que le parece su gran virtud, ¿no? Y su gran preocupación, porque aquello es lo importante y por lo tanto yo estoy por encima de los demás eneatipos porque los demás no se dan cuenta de que lo mío sí que es lo importante. Cada uno de esos eneatipos se va contando en el fondo, por activa o por pasiva, este rollo, y no se dan cuenta, no nos damos cuenta de que somos esclavos de esa misma obsesión y por lo tanto eso, lejos de hacernos superiores o más fuertes, nos hace más débiles, que por eso es la neurosis. De la neurosis no puedes sacar nada bueno, nada inteligente, nada potente, ni nada amoroso en definitiva, que es la cuestión final, nada amoroso. Bien, ese es el problema de la tipo 8. Justifica su neura del poder, la necesidad de poder, sin darse cuenta que es eso, una necesidad y por lo tanto una esclavitud que se la podría perfectamente ahorrar como nos la ahorramos el resto de eneatipos que no estamos en este caso tan pendientes de ejercer el poder o de ostentar el poder. ¿De acuerdo? Bien. Eneatipo 9, para finalizar. Eneatipo visceral, el que menos parece visceral, eneatipo que te va a justificar que lo importante en esta vida es la armonía y la paz, ¿no? Y cosa cierta, de nuevo, fijaros que la justificación funciona perfectamente y de ahí el engaño,
de ahí el engaño. El problema es que la tipo 9 no te está contando de dónde le viene esa necesidad neurótica de estar todo el día pendiente, sin darse cuenta de nuevo, de que lo que está buscando es armonía y paz. Y por lo tanto, no se está dando cuenta de que está en guerra consigo mismo, porque está esclavizado por esa necesidad de armonía y paz. Esclavizado hasta el punto de, para obtenerla de manera falsa, porque es la única manera que aprendió de pequeño de obtener esa armonía y paz, se niega, se anula a sí mismo, se olvida de sí mismo, se olvida totalmente de sí mismo y tampoco deja que los demás se den a ellos, se den a ellos. Pone un velo invisible, ¿eh? Donde uno no tiene realmente acceso a ese eneatipo 9 por poco descentrado que esté, ¿eh? Nunca entras en su parte emocional, porque se corta de emociones hasta el punto de no saber cuáles son sus propios deseos, precisamente en aras de esa supuesta paz y armonía que busca de manera artificial. Por lo tanto, ya estamos viendo también, de nuevo, que confunde el discurso superficial de que es recomendable, es aconsejable, incluso es lo más importante en esta vida, la paz y la armonía, fijaros, más que el poder, que sería el caso del 8 o que la perfección del 1, ¿eh? En el caso del 9 es paz y armonía, pero lo que no te está contando es que su búsqueda de esa paz y armonía es neurótica. Es neurótica. Eso es lo que no te está contando, es decir, desde dónde le viene esa necesidad imperiosa de paz y armonía. ¿Qué quiere decir, en su caso, de evitar el conflicto a toda costa para ser querido cuando era pequeño? Hasta el punto de autoanularse, eliminarse de la ecuación, de no saber decir que no, de considerar que sus opiniones no tienen ningún valor, de que sus deseos no tienen ningún valor tampoco y no merecen ser expuestos. Por lo tanto, fijaros qué hay detrás de esa idea neurótica de a toda costa, que quiere decir a cualquier precio, y lo paga carísimo, pues que haya paz y haya armonía. Con lo cual, se autoanula y en el fondo consigue, y ahí voy, cualquier cosa menos paz y armonía, ¿eh? Porque está en lucha contra el presente, para que no haya conflicto fuera, para que no haya conflicto consigo mismo constantemente. Hay una tensión ahí latente, digamos que la disimula con el mecanismo de defensa, que es la narcotización, viven en su propio mundo, como si lo de fuera y como incluso lo de dentro, su propio deseo no existiera, y así consiguen ese simulacro que significa estar fuera de la vida, en definitiva, y encoger el corazón, no ensancharlo. Con ese simulacro, pues se creen que están en paz y en armonía y además lo justifican. De nuevo, ya digo, no se dan cuenta desde dónde están buscando esa paz y armonía, que no tiene nada que ver con el cuento que se cuentan de superficial de las bondades de la paz y la armonía, que nadie se las puede discutir. El problema es cuando uno sabe enneagrama y entonces le tumbas todo su castillo de falsa paz y armonía y falsas excusas, y pretextos, que no hacen más que perjudicarle. Está en su zona de confort, como estamos todos en nuestra respectiva neurosis, en cada uno de los eneatipos, pero esa zona de confort no significa que expanda nuestro corazón, que quiere decir nuestra esencia, nuestra virtud y la manera con la cual nosotros seríamos verdaderamente serenos, lo que decimos normalmente como felices, que quiere decir en definitiva ser nosotros mismos y podernos expandir como merecemos y como con nuestro potencial está gritando salir, pero por esos miedos eh, eh, impedimos que salga ese potencial que todos tenemos y que llamamos virtud o esencia y con la cual nacimos y todavía tenemos dentro, pero, insisto, encarcelamos por esos miedos adquiridos en nuestra infancia. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya sido de utilidad este vídeo, pero bien, pues si os ha gustado, dejadle un buen like, compartidlo, dejad comentarios, sobre todo no os olvides de comentar, que así me dais ideas para otros vídeos.
y para reflexiones, evidentemente, para poder reflexionar, para enriquecer el canal en todos los sentidos. Suscribiros, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.